Bueno, octubre literalmente está a la vuelta de la esquina y con ello lo que va a ser el 5º aniversario del estallido social el próximo 18 de octubre, ¿no? En relación a este 2019 que pareciera que está lejos, pero no tanto. Y las semanas previas ya se avisoran fuertemente polarizadas, de acuerdo a analistas, por la resignificación y también el choque de miradas por parte de distintos sectores. Uno de los hechos ineludibles es que este aniversario y sus visiones estarán condicionadas además por las elecciones de gobernadores, cores, alcaldes y concejales que están fijadas a solo días de este nuevo aniversario, el 26 y 27 de octubre próximo. Y ya vemos en la prensa que se están alistando relatos y de esta visión queremos hacer un análisis. Bueno, nuestro invitado, más bien el politólogo académico de la USACH, Marcelo Mella Polanco. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Siempre un gusto venir acá. ¿Cómo estuvo el 18? Demasiado bueno. Demasiado bueno. Eso puede ser problemático. Sí, cuesta retomar en esta semana. Sí, además me fui a Pichilemu, así que es complicado. Una semana libre es complicado, pero lo pasamos muy bien, en familia, todo bien. Qué bueno, me alegro muchísimo. Marcelo, antes de entrar en lo que ya estamos viendo en la prensa, todas las publicaciones que han salido en todos estos años, porque hay gente que empezó a sacar libros a la semana o análisis de lo que había sido, porque todos estábamos con un signo de interrogación. Algunos más eufóricos, otros con más miedo, otros más temerarios en relación al estallido, con pandemia que fue, sabemos, un periodo de congelamiento finalmente. Sí, un periodo extraño. Extrañísimo, Sí. el interregno, como dice Alejandro Guillet todas las mañanas. Quiero preguntarte tu visión, ¿qué es lo que te pasa a ti? Y si ha cambiado lo que tú también como ciudadano viviste, experimentaste en el espacio público y lo que como cientista político también analizaste con tu visión también desde la academia. ¿Cómo ha sido tu mirada? Bueno, la verdad es que no son miradas tan distintas, como que no me puedo disociar de la perspectiva personal de la mirada profesional. Y yo diría que en ambos planos, la imagen que uno tiene ya varios años del 18 de octubre y con este interregno que tú mencionas de la pandemia, es que estamos viviendo una fase de desintegración de un modelo que fue el modelo de la transición, sin que exista un modelo de reemplazo claramente delineado, definido. Entonces, el sentimiento que yo tengo es que estamos viviendo un periodo de declinación sin reemplazo. Es decir, lo que funcionó bien durante la transición, durante los 4 gobiernos de la concertación, dejó de funcionar. Quizás antes del estallido, pero después del estallido efectivamente es algo que empezó a quedar rápidamente atrás. Y sin embargo, no existe un reemplazo en un sentido común que el país permita el reencuentro después del estallido. Y eso es complicado porque tenemos una democracia muy fragmentada y la construcción de acuerdos se ve como algo muy difícil. Entonces, si tú miras, Daniela, el estallido como consecuencia de algo anterior, lo puedes explicar, yo diría, fácil. Hay un conjunto de malestares, de frustraciones en la sociedad, un proceso de elitismo, elitización de la democracia en Chile, que todo eso y otros factores más, como el estancamiento económico, una década después del 2010, la economía chilena se tranca y empieza en una situación de meseta, no crece como había crecido antes. Entonces hay un conjunto de factores que permiten explicar por qué ocurrió el estallido. Pero respecto de las consecuencias del estallido, esto todavía está abierto. Y eso es muy paradojal, porque ya sea porque algo cambió con la pandemia o porque la conducción del malestar ha sido un poco fallida, hoy día no tenemos certeza si vamos a dar un paso hacia adelante o vamos a dar un paso hacia atrás después del estallido. Y eso es una sensación que yo creo que muchos chilenos y chilenas tienen, no solamente los que nos dedicamos a hacer investigación política, sino también el ciudadano y la ciudadana común y corriente, que no piensa todo el día en política, pero que claramente tiene un signo de interrogación respecto del horizonte del país hacia adelante. Sí. Marcelo, ya vamos a hablar del mismo informe del PNUD 2024, donde también recoge miradas en relación al estallido, por supuesto también esto de los acuerdos, los cambios graduales, etcétera. Pero me gustaría también preguntarte respecto a esta
esto que tú señalabas recién, ¿no? Que no está delineado finalmente hacia dónde vamos. ¿Cómo se dice eso en relación a no son 30 pesos, son 30 años? Y que el gobierno del presidente Boric, más que frente amplista, a propósito de las reivindicaciones y las demandas del mismo estallido o este malestar, sea más socialdemocrático, y incluso la figura del presidente. Claro, lo que pasa es que las ideas... Más allá del pragmatismo. Sí, es que las ideas que te sirven para gobernar, y uno podría agregar las personas que hacen posible que tú ganes una elección, y las ideas no son las mismas que te sirven para gobernar. Ganar una elección es una cosa, gobernar es otra cosa. Y el presidente Boric ganó por un conjunto de condiciones, de situaciones, digamos. Kast daba miedo a un sector importante de la sociedad. Incluso electores de derecha tenían una fuerte resistencia a la posibilidad de que José Antonio Kast fuera presidente de Chile. Por él y por su sector, por lo que representaba y representa el Partido Republicano. Que incluso sectores de derecha, pienso en Evópoli, por ejemplo, considera que un gobierno de los republicanos es una regresión democrática. Sí. Entonces, diríamos, hay muchas razones que explican por qué el presidente Boric llegó a la moneda. Por supuesto, considerando todos los méritos personales, que es un liderazgo bastante amplio, pero una vez sentado en la moneda, una vez que llega al gobierno, la cuestión es tener viabilidad legislativa y poder gobernar y cumplir el programa. Y entonces, yo creo, Daniela, que no hay otra opción que hacer crecer su coalición de respaldo. El presidente Boric llega con alrededor de un 23-24% de apoyo del Congreso a su gobierno, y evidentemente con un 23-24% no se gobierna. Ahora, si estuviéramos en Argentina o en otro país de América Latina, eso significa que la oposición perfectamente puede acusar constitucionalmente al presidente. Así ha ocurrido. Incluso poner en riesgo el término de su mandato. Entonces, yo creo que no hay mucha discusión respecto a la necesidad del presidente Boric de crecer en el espacio parlamentario hacia... no solamente consolidar sus apoyos dentro de Apruebo Dignidad, que era el bloque político inicial, exacto. Que hoy día no existe, pero Frente Amplio más Partido Comunista, sino crecer hacia la socialdemocracia. Yo creo que desde el origen el presidente Boric tenía un fuerte componente socialdemócrata. Creo que el papel que le tocó jugar a propósito del estallido y a propósito de las movilizaciones estudiantiles, probablemente en algunos sectores le generó otra percepción, pero yo creo que el liderazgo del presidente Boric... Pero lo simbólico, porque yo entiendo tu punto, yo incluso también lo comparto, no solo de esto que se ha dicho incluso como caricatura, otra cosa es con guitarra, pero también ha sido muy pragmático, estratégico y ha encarnado muy bien finalmente lo que es el presidente y jefe de Estado. Pero lo simbólico, la señal que se da a la ciudadanía, además donde... Incluso con el caso Audio y toda la corrupción, no solo del Poder Judicial, sigue siendo el sistema político o los políticos, las y los políticos, los más criticados. Y ahí no están todos dentro del mismo saco, más allá de que incluso, porque el gobierno estaba incluso más que mal evaluado, sino siendo salpicado por algo que además tiene mucha más relación con personeros del gobierno de Piñera, donde se produce además el estallido. Por eso te pregunto de lo simbólico. A propósito de esa desafección ciudadana donde están metiendo a todo el mismo saco. Sí, pero mira, yo creo que es un poquito circular el problema, porque creo que de alguna manera lo que tenemos como élite también es reflejo de la sociedad, y esto es muy impopular lo que voy a decir, pero Chile no es Dinamarca. Desde el punto de vista de la institucionalización de la sociedad, de la informalidad económica, política, de la informalidad, las prácticas de ejercicio del poder, Chile es un país más bien de América Latina que de la OECD. Y eso es bueno entenderlo en su mérito. Por lo tanto, tenemos clientelismo, tenemos corrupción, tenemos una suerte de inframundo debajo del sistema institucional, lo tenemos. Y yo me temo que tenemos todos que hacer el esfuerzo por entender que lo que necesita el país, si queremos evitar la corrupción como hemos conocido en los últimos meses, a propósito del caso Hermosilla, el caso Audio, tenemos que preocuparnos del diseño de las instituciones. Es cierto que captura la atención de la opinión pública, Daniela, los aspectos escandalosos de todo lo que hemos conocido por el caso Audio, ¿no? Inaceptable, condenable, reprochable. Por supuesto que los responsables deben
afrontar las consecuencias de sus actos. Eso no cabe ninguna duda. Pero metiendo a la gente a la cárcel no resolvemos el problema de corrupción subyacente. Porque nadie podría creer que condenando severamente a las personas involucradas en el caso Audio terminamos con el problema de tráfico de influencia. Yo quiero tomar... entonces, perdona, entonces ese es el problema, este submundo, este inframundo de arreglos que existen en el nivel de élite, pero que también existe a nivel de sociedad civil. Nada de lo que existe a nivel de élite es totalmente ajeno a las prácticas sociales que están bastante naturalizadas en nuestro país. Mira los niveles de evasión. Te insisto, esto es muy impopular lo que estoy diciendo. Hoy hablamos de eso con la senadora Proboste. Creo que hay que tener un acuerdo nacional en materia ética que implique poner el problema de la probidad no solamente como una cuestión de la élite, sino también de la sociedad. Sin duda. Los candidatos independientes que han llegado a los municipios o que han llegado al Parlamento no han sido necesariamente un cambio en esta tendencia de arreglos informales. Al revés, han mostrado en algunos casos mayores niveles de informalidad en el modo de hacer política. Entonces te digo, no es un problema que se termine con una sanción dura respecto a los involucrados en el caso Audio. Creo que el problema es mucho más general. No es un tema cómodo para nadie, pero creo que es un tema indispensable a discutirlo desde el nivel educativo en adelante. Sí. Si nosotros pensamos, ponte tú, narcotráfico, y vemos que algunos alcaldes hacen verdaderas campañas comunicacionales mostrando que derriban un mausoleo narco o una casa narco. Está bien, eso comunicacionalmente puede prender, pero eso no resuelve el problema estructural que tenemos de narcotráfico. Entonces, yo diría, el desafío para cualquier gobierno, para el gobierno del presidente Boric, pero para los gobiernos que vengan hacia adelante, es poner la mirada de largo plazo en los problemas sistémicos, porque el país tiene muchos temas no resueltos desde antes del estallido social. Sin duda, y que son cambios de mediano y largo plazo. Solo ahí, antes de seguir con el tema de lo comunicacional, los relatos que se están ya diseñando para hacerse públicos en torno a este lustro, los 5 años del estallido social. Recuerdo en el libro reciente de Carlos Tromben, que vino a conversar con nosotros acá a Frecuencia Pública, Las tramas ocultas, el del 18O, él hablaba a propósito de la figura de los asset management y todo el tema ahí de la movida que era la bambalina también cuando se produjo esta situación que fue, obviamente le removió los pisos al gobierno de Piñera. Hablaba del goce obsceno y eso es algo que se ha visto mucho a propósito del caso Hermosilla, pero que evidentemente esto de saltarse la fila, a propósito de lo que se ha señalado también de Chadwick, que está bastante silencioso, pero en general es algo que vemos diariamente, o sea, lo vemos en el espacio público, y por eso también ahí recalco el punto de la educación. Vamos a las campañas comunicacionales donde ya la tercera filtraba, siempre tenemos buena fuente la tercera, hay que decirlo, sobre todo en la moneda, que el Partido Republicano va a tirar toda la carne a la parrilla y ya tiene absolutamente las piezas gráficas, digamos, audiovisuales y de todo tipo en relación a lo que ha hecho históricamente, ¿no? Apoderarse del miedo, usar el terror de alguna forma y avivar ahí esa situación de que hubo, como dijo el presidente Boric, episodios de violencia, los hubo, pero es un reduccionismo. Así que hablemos un poquito cuál es la mirada que tú tienes respecto a cómo la extrema derecha de nuestro país, obviamente sintetizada en el Partido Republicano, se está aprovechando de esta situación y no sabemos qué va a hacer Chile Vamos. El oficialismo parece que se va a restar, porque luego el 4 de septiembre no quedó otra que restarse. Sí, yo creo que va a haber una confrontación de estrategia de cara a la próxima elección y me temo que de cara al próximo año, porque tenemos 2 años que son años electorales. Y por lo tanto yo creo que el tema del aniversario del 18 de octubre va a ser un tema, un objeto o un recurso de poder comunicacional para estos 2 años. Yo no sé cuánta incidencia tenga a nivel municipal el argumento de los costos del 18 de octubre. O sea, para estas elecciones no debería tener... Me temo que el costo-beneficio es bastante marginal. Ya. Pero para las elecciones parlamentarias y para la elección presidencial del próximo año, creo que sí es un tema que puede tener algún tipo de resonancia. Claramente los sectores más radicalizados de la derecha van a buscar mostrar los costos de la crisis política de octubre del año 2019. Pero yo creo que del otro lado, del lado del oficialismo, perfectamente se puede contrarrestar eso
aludiendo que el 18 de octubre es el resultado de una crisis de mediana duración, digamos. O sea, si tú miras los indicadores económicos, miras la desconfianza que tiene la ciudadanía respecto de la clase política, del empresariado, son todos problemas que se arrastran del 2010-2011 en adelante. Entonces, finalmente, esto es un largo camino que no pudo ser resuelto por gobiernos anteriores que gatillan este estallido. Entonces, yo creo que van a haber una confrontación de estrategia. Unos preocupados de exacerbar los costos posteriores de esto, y otros, el oficialismo, yo creo que va a ir por el lado de hablar de esta larga crisis que está teniendo la democracia y cómo tenemos que enfrentar hacia adelante como una oportunidad para generar cambios, los cambios que demanda el país. Entonces, yo creo que es perfectamente neteable, o sea, contrarrestable las dos estrategias. No tengo duda que el Partido Republicano va a empapelar con fotos sensacionalistas del estallido, pero creo que la ciudadanía en Chile es bastante inteligente como para poder distinguir que los costos verdaderos, por ejemplo, en materia económica, de crecimiento, no tienen que ver con el estallido, sino tienen que ver con el trancazo económico de la pandemia. Es decir, la situación que vivió el país y el mundo después de la pandemia en muchos casos no está resuelta todavía. Entonces, creo que las personas no son ingenuas en eso y yo tengo mis dudas respecto a la eficacia electoral de esa estrategia que es una campaña de prestigio, digamos. Marcelo Mella, qué bueno que dijiste esto del tema de la economía, porque recuerdo, y corrígeme si me equivoco, fue en ENADE, ¿no?, que se hablaba del inmovilismo. Sí. Ya. Y ese concepto, que ya tenía un sesgo o ya hay una propuesta, digamos, de contenido, también me hace el link con la que se va a realizar, con el nombre de una actividad que se va a realizar el 2 y el 3 de octubre en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Chile. Un debate académico que tiene como título Volver a mirarnos, a 5 años de octubre del 2019 y que va a tener algunos paneles. Mira, se llama La Revuelta de Octubre y la pregunta, ¿violencia o movilizaciones? Visiones de trinchera, extrema izquierda y derecha. Hay sesgo también aquí. ¿Cuál es el rol de la academia? Porque a mí me llama la atención también cómo lo plantean. Sí, yo creo que estamos viviendo un momento complejo en el país porque estamos todos un poco atrincherados. El sistema político está fragmentado, tenemos alrededor de 26 partidos, la construcción de mayoría es muy difícil y pareciera que estamos todos defendiendo nuestra zona de confort en lugar de buscar grandes acuerdos nacionales que permitan salir del momento en el que estamos, que yo creo que no es una zona de confort para la gran mayoría del país. Digamos, hay problemas de empleo informal que castiga mayoritariamente a las mujeres, hay problemas para hacer crecer la economía, para retomar el ritmo de crecimiento. La inversión pública está ahí tratando de paliar la falta de inversión privada. Entonces tenemos problemas grandes. Y el sistema político funciona, como diríamos en lenguaje coloquial, reguleque, porque el nivel de cumplimiento de los compromisos del gobierno no tiene un correlato con proyectos del Parlamento que sean realmente relevantes para enfrentar la delincuencia, la corrupción, los estímulos a la empresa privada para volver a crecer. Entonces, digamos, estamos en una situación de estancamiento, de inmovilismo, eso es real, de inmovilismo, que si fuera de 3 o 4 años no sería tan problemático, pero llevamos una década en donde el sistema político no da buenas respuestas y la economía está más o menos estancada. Y eso lo está viviendo y sufriendo la mayor parte del país. Entonces yo creo que el gran desafío, Daniela, es entrar en esta lógica del horizonte a largo plazo y abocarse a construir grandes acuerdos nacionales. No creo que vaya a salir la reforma política de aquí a la próxima elección, pero es indispensable que el próximo gobierno, el color político que sea, asuma con un precompromiso de sacar adelante las reformas que el país requiere. ¿Le tiene fe a la de pensiones, perdón? ¿Que salga en este gobierno? Yo creo que puede salir la de pensión y creo que es lo más probable, pero creo que la tributaria ya definitivamente no va a ser lo que se contemplaba inicialmente. Bueno, tampoco la de pensiones, digámoslo. La de pensiones tampoco. Ha tenido que ceder harto. Y creo que la segunda reforma que podría salir es la reforma del CAE. O sea, el sistema de financiamiento de educación y una condonación autocontenida. Pero claramente en los proyectos emblemáticos del gobierno no va a existir un gran nivel de cumplimiento. Y eso, claro, en el corto plazo y en la lógica electoralista se le va a echar la culpa al gobierno, pero es un problema estructural del sistema político chileno, que los gobiernos no puedan cumplir sus compromisos, no solamente culpa del gobierno, sino culpa de todo el sistema político. Y ahí tenemos un problema, porque si el próximo gobierno sale con un 30 o un 40% y gana en segunda vuelta, va a tener exactamente los mismos problemas. ¿Qué ha sido la tónica? Entonces, en política uno
siempre dice, mira, no puedes apretar nudos que no puedas desatar después. Y yo creo que estamos apretando nudos sin tener claro cómo vamos a desatar ese problema. Mi abuela decía que hay que soplar los nudos para que se desarmen. Vamos a seguir conversando con Marcelo Mella Polanco, politólogo, académico de la USACH, adelantándonos a lo que va a ser el aniversario número 5 del estallido social. ¿Para ti estallido o revuelta? No, yo creo que estallido. Estallido. Sí. Vamos a la música. Lo comentamos después, ¿no? Sí, pues, lo vamos a retomar. Sí. Vamos a la música, porque es importante también las palabras, cómo construyen realidad. Y regresamos a Frecuencia Pública por Radio USACH. Bueno, a propósito del reciente informe PNUD, ¿no? 2024, que pidió, ¿no?, elaborar y actualizar finalmente el presidente Boric para conocer nuestra realidad post-estallido, post-pandemia, ver el minuto en el que estamos y mirando a un posible horizonte. A propósito también de lo que se ha dicho en bastantes medios y en el debate público, algo que no es tan nuevo, ¿no, Marcelo Mella? Que los chilenos somos de cambios, digamos, más graduales, más lentos, pero después de la experiencia no solo de los procesos constituyentes 1 y 2 y toda la situación actual, han querido, ¿no?, hacer las cosas piano piano, esperemos que vayamos lontano, como dice el dicho italiano. También hay algunas visiones en cuanto al estallido, donde más del 60%, casi el 70%, dice que hay que hacer las cosas de un modo distinto. Si el tema es que nosotros somos secos para los diagnósticos, ahora la solución y ponernos de acuerdo. Y en relación justamente a los consensos u acuerdos, claro, es como, por favor, la clase política, pónganse de acuerdo, dejen de pelear, dejen el circo, sobre todo del Congreso, estoy parafraseando, no es textual, y dejen los intereses personales de los distintos sectores para que lleguemos y avancemos en estas demandas y este malestar que todavía está presente. Y acá el presidente Boric, con ocasión de la presentación, dijo: esa sabiduría del pueblo respecto a la gradualidad y a las trincheras, lo que tú también señalabas, ¿no? Que estamos atrincherados ahora. O más bien a su rechazo a las trincheras y necesidad de gradualidad. Creo que es algo, dice Boric, que desde la política tenemos que incorporar muy profundamente. Gradualidad no significa dilatar. Y veo muchas veces en política un ánimo de dilación. Lo veo en el Congreso cotidianamente. Y acá quiero hablar de lo que él señalaba como una disputa comunicacional a propósito de lo que va a ser este aniversario. Y dice que acá hay una polémica que busca caricaturizar lo que fue el estallido y estos conceptos del estallido delictual y golpe de Estado no convencional, que me parece que fue el propio Piñera que habló de este golpe curioso. A ver, quiero preguntarte cómo tú también analizas las palabras, la mirada, en la posición en la que está el presidente Boric respecto a lo que va a ser este aniversario y también los conceptos, ¿no? Porque el octubrismo tiene una connotación, hablábamos estallido o revuelta, algunos hablan hasta de revolución. Ya, partamos con el presidente y luego hagamos un análisis de discurso así acá ligeramente. Mira, yo creo que el presidente le ha mejorado la vista muchísimo porque ha afinado los diagnósticos a medida que pasa su gobierno, y yo comparto plenamente este atrincheramiento, este diagnóstico de atrincheramiento del país como una situación estructural, pero que no solamente involucra a la clase política. Habría que pensar, y esto a propósito de un comentario tuyo en el bloque anterior, en qué medida el mundo académico permite desatar estos nudos que existen, ¿no? O salir de la trinchera. Muchas veces también desde la academia, los y las académicas, lo que hacemos es exacerbar la grieta. Y creo que es bueno entender que la responsabilidad de salir de la situación en la que estamos nos da pega a todo el mundo, nos da trabajo a todos. Todos tenemos que hacer algo para eso. Los medios de comunicación, por cierto, durante mucho tiempo, los matinales en este país, que es el espacio donde se informa millones de chilenos y chilenas, sí, lo que hacían es alimentar una falsa idea de que la crisis era equivalente a la solución. Es decir, que con revuelta o estallido en la calle, la solución estaba más cerca que nunca. Eso nunca ha sido así. Las crisis son crisis. Y lo que tiene que ocurrir después de una crisis es que un espacio político, un bloque, un partido, un liderazgo, sea capaz de conducir ese malestar y traducir ese malestar o esa crisis en reformas, en cambios de política, en cambios de política pública. Pero lo hicieron mal, ambos.
Yo recuerdo cuando, de ambos lados, sí, cuando las comisiones respectivas sacaban un acuerdo respecto de un artículo, celebraban en ambas comisiones. En la segunda un poco menos que en la primera, pero en la primera muchísimo. Honestamente no le puse mucha atención a la segunda. Bueno, claro, pero la primera muchos sí, abogados, y aquí me van a retar mis amigos abogados, pero decían, creamos y estamos de acuerdo en esta norma, estamos cambiando la cara de Chile. No están cambiando nada, viejo. Primero, porque eso tenía que ser ratificado por un plebiscito de salida, y en segundo lugar, porque sabemos que en América Latina, y Chile es parte de América Latina, la norma no necesariamente crea realidad. Y entonces tú tienes que tener reglamentación, tienes que tener política pública, si no la norma se deroga tácitamente. Sí. Entonces es como el letrero, no jugar a las paletas en la playa, están todos jugando a las paletas. Obvio. Entonces, yo creo que faltó realismo político y faltó gradualismo, el presidente tiene razón. Faltó esta humildad necesaria que se requiere para conducir los cambios y no ir muy adelante del sentido común de la mayoría del país. Yo creo que eso falló porque los síntomas de la descomposición creo que generaron un falso optimismo de aquellos que habían estado en la calle y que habían tratado de liderar esto, creyendo que la crisis era equivalente a la solución, al nuevo Chile. Chile cambió. Recuerda tú ese eslogan, Chile cambió. Y después nos damos cuenta, después del plebiscito salía, que no cambiamos tanto. Nuevamente el presidente en el diagnóstico está en lo cierto. La estructura cultural de fondo del país es reformista, si no conservadora. O sea, estos libros del peso a la noche, de Jocelyn Holt, ¿no? Digamos, reflejan, y el pensamiento portaliano refleja una parte importante de nuestro país. Total. Y no tenemos que autoengañarnos creyendo que el clima de discusión dentro de un espacio universitario es equivalente a la mayoría del país, porque no lo es. El hombre y la mujer que trabaja en Chile, que lo pasa más mal, son personas que lo que buscan esencialmente son seguridades. Y eso puede ser visto desde el punto de vista de ciertos actores del progresismo como demandas conservadoras. Entonces, no autoengañarse. Yo creo que hubo mucho autoengaño de que el estallido garantizaba un nuevo Chile. En consecuencia que estamos en un Chile que se parece mucho al Chile de la década anterior y con mayores problemas sin posibilidades rápidas de solución. Entonces, yo espero que la clase política y la sociedad baje un par de cambios y podamos entender que para salir de esta crisis tenemos que hacer todos algo. Piensa tú, por ejemplo, en las recomendaciones que nos hace la extrema derecha para resolver el problema del crimen organizado o de la sensación de inseguridad. Aumentemos el punitivismo, ¿no? Populismo penal, todos a la cárcel. Y nosotros sabemos, quienes investigamos este tema, que meter más gente a la cárcel estresa el sistema penitenciario y genera mayor contagio de criminalidad dentro de la cárcel. De hecho, y está comprobado. Entonces, exacto, no es una teoría. Cuidado con comprarse esas soluciones fáciles, porque la política en esta región del mundo y en Europa también está lleno de médicos brujos que prometen resolver rápidamente grandes problemas y que no los resuelven. Lo que hacen es administrar el malestar. ¿Y cómo justamente se entiende que un país como el nuestro diga a través de la investigación sumamente seria, y quiero creer que así es, con una muy buena metodología del informe del PNUD, diga, no, los chilenos quieren cambios, sí, pero graduales, pero votan y alientan populismo? Aunque en los procesos constitucionales es cierto que dieron una señal, no me gusta ni esto, que querían refundar para algunos, ¿no? Chile, o todo lo que se dio en la convención, que fue también muy, muy caótica, aunque a mí me gustó el proyecto de constitución, igual, me la leí entera. Y después los republicanos ya el otro extremo. Entonces a los dos le dijeron, no queremos eso. Pero por otro lado, Kast fue un riesgo real de ser presidente. Y está cada día más populista. Claro, pero yo precisamente recogiendo el fraseo del presidente Boric, creo que a diferencia de Argentina, por ejemplo, de Brasil, nosotros todavía tenemos que recorrer un camino que ojalá no ocurra, digamos, para llegar a esa situación de polarización que tiene Argentina hoy día. No creo que las extremas izquierda o derecha en Chile tengan... ¿Hay extrema izquierda? Sí, sí existe. Sí existe. Bueno, creo que hay gente que se cae por el acantilado en ambos extremos y ¿pero creo qué, que... el Partido Comunista? No, ¿para nada. ¿Qué es la extrema izquierda en Chile? Partidos que no tienen ni siquiera expresión a nivel parlamentario. Ni siquiera, pero que están inscritos. Hay algunos que se han inscrito recientemente, por eso tenemos una inscripción que es exponencial de partidos políticos, algunos que vienen...
Pero yo no exageraría la amenaza de los extremos. Yo creo que lo que hay que pensar es cómo desatamos estos nudos que están atrapando la política de nuestro país a una situación de no entendimiento para hacer las grandes reformas que el país demanda. Y en ese sentido yo creo que hay, perdón por ser tan amarillo, pero hay un ancho camino del medio de personas que pueden compartir y ser parte de un acuerdo nacional para destrabar la mayor parte de estos nudos que impiden las reformas en Chile. Y yo creo que hacia allá debería mirar el país y yo esperaría que el presidente Boric podría impulsar un gran acuerdo, independiente de que no tenga completo efecto en su gobierno, pero que pusiera un piso para la posterior administración, la próxima administración, y no estuviéramos discutiendo sobre todo. El país necesita concentrarse en la economía, en la seguridad, en ciertas reformas que implican modernización del Estado. Sí. Todo este tema de corrupción que tenemos, el sistema de nombramiento de los jueces, tiene que ver con un descuido, con un abandono de lo público, con un abandono del Estado, que nosotros lo conocemos en algunas dimensiones porque somos parte de una institución, una universidad pública. Y sabemos lo que cuesta que nuestra realidad sea escuchada por el gobierno de turno. ¿Ok? Pero creo que la institucionalidad pública necesita una manito de gato, y más que una manita de gato, para funcionar bien. O sea, sistema político y poder judicial donde no solamente están los jueces, están los notarios, los conservadores de bienes raíces, todo eso, digamos, esas figuras que tienen privilegio. Pero no solamente respecto de esos temas que son los que tienen mayor cobertura mediática. Piensa tú en lo que significa gestionar recursos y cumplir la ejecución presupuestaria en cualquier institución pública. Sí. Lo que cuesta gastar la plata bien. Hoy estábamos viendo unos montos en la educación también que vienen hace cuántos años. Lo que cuesta comprar equipamiento básico para que un laboratorio en una universidad cumpla su propósito de buena manera. ¿Cuántos meses demoramos en hacer una licitación? Sí. Es decir, hay un abandono de lo público, no tiene que ver solamente con los casos más sensacionalistas, sino con facilitar la gestión. Mira, con este asunto del caso convenio, o del caso fundaciones, se reforzó un discurso de cierto sector de la derecha en contra de lo público que a mí me parece francamente peligroso, porque es ese mismo sector el que demanda del Estado una mejor respuesta en materia de seguridad, pero que a la hora de apoyar la gestión del Estado contribuye muy poco. No me digan a mí que la única manera de comprar desde lo público, hacer licitaciones públicas, cuando te demora a veces un año en adquirir un equipamiento vía licitación pública. Tenemos terremotos cada cierta cantidad de años. No me vengan a decir que la respuesta del Estado va a ser vía licitación pública, porque si no vas a tener a la gente afectada por el terremoto un año esperando la construcción de las casas. Entonces, por eso digo, es necesario acuerdos nacionales, grandes acuerdos nacionales para destrabar esta discusión pequeña. Lamentablemente, creo que tenemos un parlamento, una legislatura que es la peor desde 1990 en adelante. Es decir, contribuye muy poco al Congreso. Y creo que este festival de acusaciones constitucionales que están neteadas, están diseñadas desde el punto de vista de la derecha para empatar. Claro, por eso está Sergio Muñoz. Quiero detenerme cuando hablamos de la extrema derecha o la extrema izquierda, que no tiene mayor representación hoy, pero igual, digamos, está latente. Ayer escuchaba en el programa, que no me lo pierdo, en Vía X, Stock disponible para no, aprovecharme de la fuente. Y con los invitados que tenía Freddy Stock hablaban a propósito que el país está, y lo conservador, tendiendo, y quizás también por como que casi estamos repartiendo, ¿no?, este empate en los gobiernos, ¿no? La era Caburga. Claro, a propósito. No, y hablaban de que como la aguja está un poquito tirada hacia la derecha, y no sé de cuándo viene esto, Evelyn Matei, que recordemos que era RN antes de ser de UDI, no le quedó otra de ser de UDI, es más liberal y más de centro de lo que a veces creemos, ¿no? Porque todos lo metemos dentro del saco de Chile Vamos, que evidentemente está ahí, y ahora está como la candidata presidencial, además que está punteando ahí, bueno, los rankings, qué sé yo, el pole position creo que se llama. Bueno, y cuando uno habla de este centro, a mí me llama la atención de que sea un centro, pero eran analistas bastante serios que señalaban, periodistas de hecho algunos, que señalaban de que sí, que ella incluso que es más díscola y qué sé yo, y que ha sido, digamos, un poco más categórica porque también se está jugando su carrera en relación al caso de Hermosilla, Chadwick y demás. Pura gente que ella conoce. Entonces,
ese centro, ¿tú lo ves como real? ¿Para el caso Matei? El caso Matei, sí. No, lo que pasa es que... En mi alcaldesa, en todo caso. Sí, ¿cómo defines tú dónde está parada Matei en este momento que es una... ¿No lo sabemos, tú dices? Que es una candidata silenciosa, ¿no? Con todo lo que está pasando en relación al caso Audio, se ha escuchado poco a Evelyn Matei. Sí. Y creo que le conviene, estratégicamente le conviene en este momento más bien estar en silencio. O no tan estridente. Pero una cosa es lo que tú crees en tu corazón, pero en política, Daniela, no reflejamos necesariamente cuando tenemos una posición de poder lo que tenemos en el corazón. Reflejamos cuáles son las restricciones para poder gobernar. Y por lo tanto, mientras tú no sepas cuál es la correlación parlamentaria de la derecha en el futuro Congreso, en la futura legislatura, tú no sabes si efectivamente Matei va a ser una presidenta liberal, como ha sido su trayectoria, o va a tener que hacer un guiño a la extrema derecha, porque eventualmente podría haber un escenario en el cual el Partido Republicano, el Frente Social Cristiano, tuviera una importante representación en la legislatura. Entonces, dependiendo de cómo está el equilibrio en la derecha, entre la derecha liberal y la extrema derecha, es que el presidente, o la presidenta en este caso, la eventual presidenta, va a tener que equilibrar esas fuerzas políticas, que lo ha hecho el presidente Boric, para poder gobernar con éxito. Entonces, esta discusión de, mira, es que moralmente o idiosincráticamente Evelyn Matei es esto, no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Volvemos a lo mismo que tú señalabas. O sea, si fuera por eso, el presidente Elwin no hubiera podido gobernar una coalición donde estaban adversarios en la coyuntura 73, que era la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, que estaban en veredas opuestas. Entonces, una cosa es el político cuando está en la sociedad civil, cuando es parlamentario. El presidente Boric no es el mismo Boric cuando estaba en su condición de diputado. Cambió hasta el corte de pelo, todo, ¿no? Entonces, creo que es bueno entender que la dignidad del cargo y las presiones y las restricciones del cargo de la presidencia en Chile obliga a que uno no hable desde el punto de vista de las convicciones personales. Y eso es bueno que sea así. Pero también es bueno que la gente entienda que el equilibrio de fuerzas de la derecha en el Congreso va a definir eventualmente lo que pueda llegar a ser o la orientación de un futuro eventual gobierno de derecha. Para cerrar, Marcelo Mella Polanco, politólogo y académico de la USACH, en relación a lo que nos convoca, pero finalmente igual tiene relación todo este escenario político el que estamos viviendo. En cuanto a las resignificaciones a 5 años del 18 de octubre, la apuesta más o menos está clara de cómo va a estar, lo insisto, ¿no? El Partido Republicano. Ya vimos esa lamentable declaración de las juventudes, que a mí me dio una vergüenza, que para qué te digo, no decir ajena, porque bueno, es obvio que es ajena, muy ajena. Pero me quiero quedar en los posibles escenarios. ¿Sí? ¿Tú crees que la ciudadanía se va a comprar y se va a quedar y les va a gustar solamente este reduccionismo de pensar en los hechos violentos o el fracaso, de que esto fracasó, de que el malestar nadie se hizo cargo? Como decía muy bien nuestro querido productor Marco Espinosa, acá no hay padre, no hay madre, somos todos vástagos del estallido social, no tenemos claro, y todos estamos ahí como quién fue que pasó, más allá de la responsabilidad de ciertas quemas y situaciones con el metro. Entonces, hoy pareciera que... no sé si a la gente se quiere olvidar, pero claramente no hay acuerdo. Si no lo tenemos de 50 años, todavía hay sectores que reivindican, juventud además, con un nivel de ignorancia que, ¿para qué te digo? Bueno, ese es mi juicio de valor. Por eso digo que es un trabajo de todos. Exacto. ¿Qué es lo que tú crees que se podría dar en las próximas 2 semanas? Y incluso en la llamada, en la que era la zona cero, que ahora ya está reconstituida, yo vivo al lado, Plaza Italia, Plaza Dignidad, pero no solo los puntos simbólicos. ¿Tú crees que va a haber algo o no hay fuerza, no hay ganas? No, yo creo que los sectores más radicales, que tienen representación parlamentaria y que tienen candidatura en las próximas elecciones de gobernadores municipales y que van a tener sus opciones también el próximo año en las elecciones correspondientes, van a tratar de utilizar el estallido como recurso de poder, digamos. Eso es evidente. Ahora, yo lo que creo es que eso hoy día no produce gran impacto. Eso, hay sintonía, no siento que no. Hoy día lo que me parece que la clase política no ha entendido, no ha logrado entender, es que aquel liderazgo que se ponga del lado de las soluciones, con humildad, con sentido de largo plazo,
es el liderazgo que probablemente recoja mayor adhesión. Chile hoy día es un país que vive bajo un nivel de incertidumbre muy grande. Y lamentablemente la clase política, izquierda, derecha, no ha logrado viabilizar reformas que reducirían esa incertidumbre. Hoy día el tono de la discusión pública es lamentable. Y por lo tanto creo que en el largo plazo los liderazgos que van a prevalecer son aquellos que puedan poner la mirada en la solución de los problemas. Eso es lo que creo demanda el país. Es lo que muestra el estudio del PNUD, es lo que muestran las encuestas, que muestran un país muy apesadumbrado, con una expectativa de horizonte de largo plazo que es bastante gris. Eso es lo que necesitamos recuperar. La energía para discutir razonablemente sobre nuestras diferencias y sobre las posibilidades de generar cambio. Yo no creo que esta campaña del Partido Republicano mostrando fotos de la destrucción de Plaza Italia, que fue efectiva, sí, que fue real, pero al mismo tiempo uno podría decir que la crisis de octubre del 2019 tiene una larga historia donde los gobiernos no fueron capaces de resolver los grandes problemas. ¿Quién podría negar? Ayer escuchaba una entrevista de Camilo Escalona que decía, somos culpables, tenemos responsabilidad en lo que pasó en octubre del año 2019. Porque ¿Como clase política? Como clase política. Porque de derecha a izquierda taponeamos a la gente. Entonces hoy día nos quejamos de que esta generación tiene poca experiencia. Pero si, bueno, durante 30 y tantos años taponeamos el aprendizaje y el ascenso de gente más joven a posiciones de primera línea en la administración del Estado. Y hoy día nos quejamos porque este gobierno tiene muchos errores por inexperiencia. Somos, en buena medida, nosotros responsables de que una generación pase de la calle a la moneda. Entonces, veamos también el estallido como el resultado de una crisis larga. Yo creo que el país entiende eso. Entiende que la clase política y que la democracia, los actores de la democracia no estuvieron a la altura durante una década. Esto parte con la movilización del Transantiago, las protestas estudiantiles, 2010, 2011 y de ahí para adelante. Y cada cierto tiempo estallidos de situaciones de corrupción, ¿no? De financiamiento ilegal de la política. Sí. O sea, estamos en una larga descomposición de nuestra democracia, con gobiernos que no estuvieron a la altura. Y ahí yo lamentablemente tengo una opinión crítica respecto de la era Caburga, de la administración de Piñera y de la segunda administración de la presidenta Bachelet. Creo que no lograron construir ese clima. Qué bueno que dijiste Tunquén, porque es otro de los lugares donde tienen casa, claro, por lo menos sí. Finalmente es un problema de la élite y creo que Escalona lo dijo bien ayer. Somos responsables de haber taponeado nuevas generaciones con nuevos modos de hacer política y hoy día criticamos al mismo tiempo a esta generación que tuvo el coraje de asumir un liderazgo y tratar de conducir con mayor o menor acierto los cambios que el país demandaba. Entonces creo que, afortunadamente, creo que la sensatez se va a imponer en este país, en nuestro país, y las campañas de desprestigio respecto del 18 de octubre creo que no van a tener mayor. El hablar de octubrismo, con esto cerramos, ¿es parte de ese desprestigio? Es decir, sí, claro, es una etiqueta, pero creo que la gran mayoría, creo que eso le preocupa a ciertos grupos que son también parte de la élite intelectual del país. Yo creo que la gran mayoría del país no está preocupado de la etiqueta octubrista, sino está preocupado de sacar adelante sus proyectos de vida, darle educación a sus hijos, hijas, tener un trabajo digno, tener la expectativa de una jubilación decente que te permita vivir tu vejez en situación de dignidad y no de pobreza. Y son esos los temas, no las etiquetas que pueden importarnos, digamos, a los que estamos en esta burbuja intelectuales de élite. Pero la gran comunicación que nos encantan, ¿no? Claro, pero la gran mayoría del país tiene preocupaciones que son más esenciales. Marcelo Mella Polanco, politólogo académico de la USACH, un placer nuevamente conversar contigo y escuchar tu análisis. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, que estés bien. Y nosotros nos despedimos con música porque ya viene Mina Schindler, viene siempre sin pretexto. Chao y hasta mañana.